Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles, este 16 de septiembre del 2020. Como todos los miércoles, acostumbramos a compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando desde hace 18 miércoles el Evangelio de Juan. Hoy, por lo tanto, llegamos al estudio número 18 del año 2020. El tema que trataremos hoy es citas con Dios. La primera parte, la primera cita de lo que queremos hablar. Y por tratarse de la palabra de Dios, necesitamos imperiosamente pedir su sabiduría y su bendición para hablarla y para recibirla. Oremos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por todos aquellos que se conectan en este momento, ya sea por Facebook o YouTube, o que se conectarán enseguida en cualquiera de estos dos canales. Gracias por ellos, Señor, y para pedirte que nos concedas tanto a ellos como a mí tener un momento de comprensión de tu bendita palabra. Necesitamos tu ayuda, la ayuda de tu Espíritu Santo, pues nuestra mente es tan finita y está tan acostumbrada al mundo material del razonamiento que nos cuesta muchas veces entrar en el entendimiento de tu palabra, que es eterna y que contiene tu sabiduría. Por eso pedimos que tú nos enseñes para provecho, no con intereses sectarios, sino para provecho, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos televidentes, hoy vamos a iniciar una serie por lo menos de 3 estudios que les vamos a denominar Citas con Dios 1, 2 y 3. ¿De qué se tratará? Lo veremos enseguida. Estamos en Juan capítulo 7 y vamos al versículo 1. Dice: Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Juan se caracteriza por mostrar el ministerio del Señor Jesús muchas veces en Galilea, en Judea, aunque de mayor preferencia lo muestra en Judea. Pero sí, algunas veces viajó a Galilea y lo refleja el Evangelio, aunque no le pone una importancia muy grande para hacer cronológico esos viajes. En este capítulo, pues, él está en Galilea porque los judíos lo querían matar. Ese término, los judíos, vale la pena que lo esclarezcamos un poquito. Y para eso tenemos que ubicarnos en el contexto histórico de hace 2000 años. La tierra de Israel no era uniforme, estaba dominada por el Imperio Romano y la tenía dividida administrativamente en provincias: la provincia de Judea, al sur y más al sur la de Idumea, al norte tenía la provincia de Samaria y más al norte la provincia de Galilea, y al otro lado, al este del mar de Galilea, había otras provincias romanas. Entonces, podríamos decir que al referirse a los judíos, había judíos que vivían en Galilea, había judíos que vivían en otras partes de la tierra de Israel, que no eran propiamente Judea. Aquí se está refiriendo a los habitantes de Judea. Si lo vamos a hacer igual que en nuestra época, le llamaríamos los judeanos, como decir los quesaltecos o los guatemaltecos, los hondureños, así, los judeanos. El versículo 2 nos va a introducir a las citas del Señor. Dice: la fiesta de los judeanos, no de los judíos, sino la fiesta de los judíos, pero porque va a hablar de la fiesta, la de los tabernáculos, estaba cerca. Se le llama la fiesta de los judíos no porque sea de los judíos. Está claro que son fiestas del Señor, pero que por celebrarse
en Jerusalén y ser una de las 3 fiestas de peregrinación a la ciudad de Jerusalén, se le podría decir que por eso el evangelista puso aquí la fiesta de los judíos o de los judeanos. La de los tabernáculos estaba cerca. El texto nos dice pues de eso, y ya lo he dicho que eran las 3 fiestas de peregrinación. Entonces, la fiesta de los tabernáculos se conoce en la Biblia como la fiesta de Sukkot. Ese es su nombre en hebreo. Sukkot quiere decir cabaña. Tabernáculos es una palabra latina, como una palabra que recibió el nombre original de cabaña o Sukkot en el hebreo. Pero yo quisiera en este estudio no continuar con los versículos del Evangelio así apresuradamente, sino hacer un análisis, un estudio más detenido sobre las fiestas del Señor. Y para eso quiero invitarle a que examinemos el calendario hebreo. El calendario hebreo nace, o podemos tener un mejor entendimiento al leer Éxodo 12:1. Dice: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, versículo 2, Éxodo 12:2, este mes, Haseja Hodesh, este mes será para ustedes el principio de los meses, o sea, Hodashim Rosh. Rosh Hodashim será el primer mes del año para ustedes. Entonces, aquí nos está introduciendo a un cómputo de meses y se está refiriendo al mes de la primavera, que le conoce en la Biblia como el mes de Aviv. Cuando los judíos, la tribu de Judá fue llevada cautiva a Babilonia el 586, ellos allá le pusieron nombres a los meses, porque en la Biblia algunos meses tienen nombre, pero no todos. Más que todos se cuentan como el primer mes. ¿Cuál es el primer mes? El de Éxodo 12:1, y que es el mes de la primavera o el mes de Aviv. Y este, dice el texto, será para ustedes el principio de los meses. Quiero decir que el calendario hebreo es muy diferente a nuestro calendario secular, al calendario civil que usamos hoy, que le llamamos, por ejemplo, este estudio lo estamos dando el 16 de septiembre del año 2020. Es un calendario solar, va con el sol y comenzó o fue establecido primero por Julio César y ha tenido algunas reformas, pero básicamente está basado el calendario en las disposiciones de ese genio militar y estadista llamado Julio César. Por eso se le conoce también como el calendario juliano, gregoriano, porque el Papa Gregorio hizo algunas aportaciones también al calendario. Entonces, en el calendario gregoriano o juliano o civil que manejamos nosotros, el mes de septiembre es el mes número 9. Y tenemos un año nuevo que es el 1 de enero de todos los años. Ese es nuestro año nuevo. En hebreo hay 4 años nuevos. El primer año nuevo es este, de Éxodo 12:1 y 2, que es el primero de los meses. Y este es el primero de los meses para el cómputo de las fiestas del Señor. Las fiestas se van a relacionar con este primer mes del año, el mes de Aviv o el mes de Nisan, como fue el nombre que le pusieron los judíos que emigraron o que fueron transportados a Babilonia. Entonces, los reyes también computaban su año de gobierno en base a este año nuevo de Nisan, pero hay 4 años nuevos. Hay otro año nuevo que es el año nuevo del ganado, que comienza en el mes conocido como el mes de Lul, que tiene que ser utilizado para el diezmo del ganado. Hay otro año nuevo
que es el primero de Tisrei, en el séptimo mes, que ese es el año, la cuenta normal, como el cómputo de los años desde que se empezó a llevar la cuenta. Y el cuarto año nuevo es el año de los árboles, que viene a caer en lo que es nuestro mes de enero, que tiene que ver también con las cosechas y con el tiempo que se puede probar y comer el fruto de los árboles. Entonces, son ciertas peculiaridades las que tiene el calendario hebreo. El Señor le indicó a Moisés cuál habría de ser el primero de los meses y el cual estaba, el mes tenía que relacionarse con la renovación de la luna. De esa cuenta, el calendario hebreo es muy complejo porque es lunar y es solar, lunisolar diríamos, que toma en cuenta ambos movimientos cósmicos, tanto el del Sol como el de la Luna. Y sabemos que la Tierra da una vuelta llamada traslación alrededor del Sol en 365 días y cuarto. Y la Luna da 12 vueltas alrededor de la Tierra en 12 meses. Las 12 vueltas de la Luna, donde se renueva, crece y desaparece para volver a renovarse, le lleva un tiempo aproximado de 354 días. Y ahí el calendario lunar y el calendario solar tienen un desfase de 11 días. Y esto podría crear algún conflicto, pero el Señor fue enfático al decir que la fiesta de la salida de Egipto, la fiesta de Pesaj o la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la cuenta del Omer Reshit tendría que hacerse en el mes de la primavera. Entonces, para que eso sea siempre así, se hizo necesario hacer un empalme en los dos calendarios. ¿Y cómo se hace ese empalme? Si la vuelta de la Tierra alrededor del Sol es de 365 días y cuarto, y la vuelta o la renovación de la Luna 12 veces es de 354 días, pues lo que hicieron los sabios de la antigüedad para que se pudiera cumplir la palabra del Señor fue hacer un año bisiesto. Cada 2 o 3 años se agrega un mes para cubrir esos 11 días que anualmente se van desfasando entre el calendario solar y el calendario lunar. Y de esa cuenta se obtuvo un cómputo que fue hermoso. Entonces, las fiestas siempre deben celebrarse en la misma temporada del año. No es posible celebrar la fiesta de la salida de Egipto, por ejemplo, la fiesta de la Pascua o la fiesta de Pesaj en el verano o en el invierno. Tiene que ser siempre en la primavera. Por eso la necesidad de ese empalme. Entonces, las fiestas del Señor. Vamos a entrar ahora al tema de las fiestas del Señor. Realmente tenemos que corregir la palabra fiestas, aunque es entendible que se trata de una fiesta, pero la palabra que las denomina en la Biblia es más bien una palabra que tiene que ver con temporadas. Le hace más justicia la palabra temporada que la palabra fiesta. Entonces, podemos llamarlas una cita o encuentros con el Señor en épocas que Él estableció. La raíz de esta palabra o el nombre de esta palabra es Moadim, Moed, la raíz. En la palabra de Dios, en la Torá, en los 5 libros de Moisés, hay 8 citas con Él, u 8 fiestas. Curiosamente están distribuidas de manera agrícola, porque el calendario hebreo es básicamente agrícola. Están 3 fiestas en la primavera, 1 en verano y 4 en otoño. Entonces las 3 de la primavera las tenemos aquí. La primera es Pesaj o Pascua.
La segunda es matzot o panes sin levadura. Y la tercera es Omer Reshit o la cuenta del Omer. Y se ligan con la siguiente fiesta, porque contando después de la ofrenda del Omer, que era un cuenco con la ofrenda de cierta medida, de una medida de un Omer que se llevaba al templo, contándole en el sábado siguiente a que se hacía la fiesta de la primavera, la fiesta de Pesaj. 50 días más tarde, entonces venía la siguiente fiesta, que era la de verano. Nosotros en el mundo occidental la conocemos como Pentecostés. En la Biblia su nombre es Shavuot, que no es otra cosa sino que Shavuot significa semana. ¿Por qué? Porque se contaban 7 semanas desde la ofrenda del Omer, y en el séptimo término de la semana, al día siguiente, el día 50, era la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Para nosotros tiene un gran significado. Solo decimos Pentecostés, Shavuot, y pensamos en Hechos capítulo 2. Las 4 fiestas de otoño eran llamadas también las altas fiestas por la concentración y por la espiritualidad que estas fiestas representaban. La primera era Yom Teruah, la segunda Yom Kippurim o el Día de las Reconciliaciones, la tercera era Sukkot o cabañas, y aquí yo decidí hacer este estudio para hablar de las citas del Señor, porque dice en el versículo 2 de Juan 7, era la fiesta de las cabañas, de Sukkot o de los tabernáculos. Entonces, quiero que estudiemos qué es lo que Jesús vivió en esos días, qué estaba pasando. Era la fiesta de los tabernáculos, pero vemos que la fiesta de los tabernáculos no estaba aislada, que había 2 antes y 2 después. La fiesta de los tabernáculos era precedida por la fiesta o la cita que vamos a ver enseguida del Yom Teruah, conocida también como Año Nuevo, y en hebreo Rosh Hashanah. Luego Yom Kippurim, el Día de las Reconciliaciones, y luego venía la fiesta de Sukkot propiamente, tabernáculos, y finalmente el día octavo, Shni Atzeret, que se relacionaba o que es una fiesta profética que tiene que ver con el reino eterno, el reino de Dios en la tierra. Hay otras 2 fiestas para completar el espectro de las fiestas hebreas. Hay otras 2 fiestas que no están en el Pentateuco, y por lo tanto pues son fiestas nacionales del pueblo de Israel, y no es una obligación celebrarlas, pero tampoco es un pecado hacerlos, porque son muy didácticas. La primera de ellas es Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, Hanukkah. Y la segunda, que es Purim, y es la historia que encontramos en el libro de Esther, donde nos habla de la fiesta de Purim. No voy a entrar en detalle de estas fiestas por causa del tiempo, porque mi interés es centrarme en la fiesta que está próxima, en esta misma semana. Se llama Yom Teruah o Rosh Hashanah, y ocurre el 1 de Tishrei, o sea, el 1 del 7º mes. Veamos su base bíblica. Di a los israelitas en el séptimo es Ashevi, 7º mes, Bajodesh. En el primer día del mes, Be'ehad, primer día del mes, la Jodesh, tendrán un día de cese, de reposo, dice aquí, pero muy solemne, y por eso se denomina Shabbatón, porque es un cese muy especial, no es cualquier cese. Para recordar, ese es el motivo de la fiesta. ¿Para qué es? Para recordar Sicarión, al son de trompetas.
la palabra trompetas no aparece aquí en la escritura, sino que aparece la palabra truá, que es el sonido del shofar, del corno de carnero. Vamos a ver acerca de esto. Entonces veamos en Levítico 23:23. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. ¿Cuál es el mandamiento? A no hacer laboriosidad, a no estar afanado en las cosas de la vida, sino apartarse en ese día para tener un recordatorio de la teruá, de lo que enseguida vamos a ver de qué es la teruá. Y para presentar una ofrenda de fuego al Señor. Esto ya no se presenta porque la ofrenda la presentó el Señor Jesús, pero sí tenemos que recordar que Él es nuestra ofrenda. Tenemos otra cita bíblica sobre esta fiesta, muy interesante, y está en Números 10:10. Dice, asimismo en el día de su alegría. Quiere decir que es una fiesta es un tiempo, es un encuentro con Dios donde una de las características es que tenemos que estar alegres. En el día de su alegría, en sus fiestas señaladas, o sea, en sus temporadas, aquí dice, ve moadejem, que es en sus temporadas, en sus tiempos apartados, para encuentros con el Señor o señalados, y en el primer día de sus meses, que ahí coincide esta fiesta de que estamos hablando con el primer día del mes y el primer día del año. Tocarán trompetas. Y continúa el versículo, durante sus holocaustos y durante sus sacrificios, sus ofrendas de paz, y todo esto está aludiendo al sacrificio de nuestro Señor, y serán para ustedes como recordatorio, y ya lo habíamos dicho, esta fiesta es para hacer un recordatorio. En hebreo se dice lesicarión, lesicarión. Delante de su Dios, yo soy el Señor su Dios. Y luego en Números 29, donde hay otra alusión a esta fiesta, 29:1, dice, en el mes séptimo, Ubajodesh Hashevi, en el mes séptimo, en el primer día del mes, insiste y aclara y enfatiza que tiene que ser en el Be'ehad Lajodesh, en el 1 del mes, tendrán también llamamiento de santidad, no harán trabajo servil, será para ustedes de tocar Yom Trúa, dice en el original. No menciona la palabra trompeta, no menciona la palabra shofar, no menciona sino el sonido. ¿Qué es Trúa? Yom Trúa, día de la Trúa. Es imposible, no tenemos una palabra para recibir esa palabra hebrea. Yom Trúa es el sonido, el sonido del recordatorio. Entonces el nombre de la cita de este encuentro de el séptimo mes, el primero del mes de Tisrei, es Yom Trúa. Y Trúa es el sonido obtenido por medio del shofar, un recordatorio, de acuerdo a Números 10:10, delante del Señor de su manifestación en el monte del Sinaí con el sonido del shofar. Eso está en Éxodo 19, 16 y 19. Y allá podemos ver nosotros cómo el monte humeaba y fue con el sonido del corno. Pero es literalmente, en Éxodo dice Trúa, Trúa. El sonido de la Trúa es un sonido impresionante y largo que se dio, que fue la manifestación, que fue la voz del Señor, como trajo la revelación del Sinaí, todo lo que podemos llamar el Pentateuco. Pero eso tiene algo más todavía que tenemos que tomar en cuenta. En el Salmo 47, versículo 5, versículo 6 en hebreo dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones. La palabra aclamaciones no existe en el idioma del Salmo. Es la palabra truá. Dios ha ascendido con truá, con el sonido de la truá. Ese sonido que hacía el corno o el shofar, el Señor al son de trompeta, bekol shofar. Eso es al sonido del shofar, con voz de shofar.
El shofar es el que obtenía ese trua, ese sonido, eso en el monte Sinaí. La voz del Señor fue el sonido de la trua que conmovió al monte Sinaí, pero también en el futuro conmoverá los cielos. Y eso es lo importante que a nosotros nos debe llegar sobre este tiempo, sobre esta temporada. Él conmoverá los cielos, la voz del Señor Jesús. En Juan 5:25 nos dice cómo va a ser y para qué se va a dar esa voz, esa trua del futuro. Jesús dijo en el versículo 25 de Juan 5, dijo, amén, amén. Ya hemos explicado en los estudios anteriores de Juan, amén, amén, que quiere decir verdadero es, ciertísimo es, Dios hablando, en otras palabras. Dios está hablando y no se puede negar y no puede desmentirse, Él está hablando. Amén, amén. Les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirá. Claro, Él está en su tiempo de los días de su carne en la tierra, pero ahí comenzó ya la trua, la voz del Señor, que ha llegado a millones de personas, a usted incluso, a mí incluso, que nos ha vivificado y nos ha sacado de la muerte espiritual a una vida de relación con Él. Claro, todavía esa voz se está prolongando y por eso la importancia de esta fiesta, el recordatorio, porque esta voz se está prolongando hasta que Él regrese, cuando los muertos en Cristo, en su carne, resucitarán y los vivos, quiera Dios que estemos vivos, su voz, la voz de la trua será tan fuerte que nos hará ser transformados completamente para que lo mortal sea absorbido por la vida y se cumpla la palabra que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Va a ser tragada la muerte y no va a haber más por la voz de la trua. Esa es la importancia de esta temporada, de esta época. La voz del portador de los atributos de Dios, porque como dice aquí, en verdad, amén, amén, os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y hemos dicho que Hijo de Dios, Ben Elohim, significa el portador, porque no es un hijo como nosotros podemos entender de mamá y papá, sino que es en su acepción de la tercera acepción, porque la palabra hijo en hebreo significa discípulo, heredero y portador. Entonces es el portador de los atributos de Dios, de la divinidad, que es el Señor Jesús. En sus días de la carne, Él portaba esos atributos, aunque disminuido, para no destruir a esta creación con su gloria. Se puso un velo para que nosotros no pudiéramos verlo y recibir su mensaje. Y entonces es tan potente esa voz que resucitará a los muertos. Y por eso está dicho también en Hebreos 12:26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, dice una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Qué bonito. Les quiero dejar, queridos internautas, en esta diapositiva un enlace para que en ese día de la fiesta, que pronto les voy a decir cuándo va a ser este año, en esta misma semana, en un momentito se lo digo, pero si usted va a celebrar, dedíquese a un llamamiento de santidad, recuerde lo que Él ha hecho por usted, recuerde el sacrificio del Cordero, su muerte en la cruz del Calvario, lea algunas porciones que se refieran a eso y escuche el sonido de la trua. En este enlace usted puede escuchar, hay muchos sonidos, pero yo le recomiendo este para que usted haga clic y abra el enlace y lo escuche, procure escucharlo, le va a bendecir mucho. Esta es una época para tener una alegría en la familia. Como toda fiesta se puede hacer una cena, entonces yo le invito para que usted haga una cena. La fiesta es este viernes, hoy es miércoles, mañana es jueves, pasado mañana es viernes. El viernes al anochecer es la fiesta de la Yom Teruah, que coincide también con el cómputo del año nuevo, de uno de los años nuevos que hay en la Biblia, que es el año nuevo
de la creación, por decirlo así, el cómputo que viene desde Adán. Entonces, este es un año nuevo, es una fiesta de año nuevo, y el año nuevo es de tener alegría. ¿Y cómo lo podemos celebrar? Hay un folclore que nos deja el pueblo de Israel que podemos aprender, pero no necesariamente tenemos que hacerlo todo. Yo le voy a pasar a renglón seguido, preste atención, vuelva a escuchar este video, tome capturas de pantalla o grábelo, bájelo y grábelo para escucharlo. Y si quiere celebrar este viernes, esta fiesta, pues reúna a su familia y tenga un tiempo de festividad. Claro, en esta semana nos llegó la noticia que debido a la pandemia en Israel se darán otras 3 semanas de confinamiento que comenzarán el 18, de este mes, que va a caer exactamente en las fiestas, porque como en esta época en Israel las familias se juntan, claro, eso es lo que quieren evitar, para evitar muchos contagios. Pero las familias que están en casa, o haga como hacemos nosotros, que semanalmente nos juntamos por medio de Zoom y cada uno comemos en la casa, mis 4 hijos, yo me uno a la casa de una de las hijas y entonces en el Zoom están las 4 familias, hacemos las oraciones, bendecimos a los hijos, oramos y damos gracias por nuestros padres terrenales y espirituales, comemos y nos alegramos. Igualmente lo vamos a hacer este fin de semana, este viernes 18 de septiembre del año 2020, al anochecer, que ahí comienza el 1 de Tishrei, que es el año nuevo. Entonces, es opcional hacerlo, no tiene que hacerlo, pero es muy bonito hacerlo y muy didáctico. Mire lo que puede hacer. Antes de la cena, dé una bendición. Todos los viernes en la noche nosotros nos juntamos a cenar y damos una bendición para los hijos. Mis 4 hijos ya tienen hijos y 2 hijos me han dado nietos. Entonces, cada uno de ellos bendice a sus nietos y yo hago una bendición general por toda la familia. Eso lo vamos a hacer este viernes. Yo le invito a que lo haga usted. Lo hacemos todos los viernes, pero si usted quiere comenzar este viernes, sería un buen inicio de año, del año 5781, en la cuenta del calendario bíblico. Entonces puede también tomarse vino como cuando toma la Santa Cena y comer pan con miel. Ahora agréguele miel porque tiene un simbolismo la miel de que este año que comienza sea un año dulce. Como le digo, esto es didáctico, no es obligatorio, no es mandamiento, no está en la Biblia, pero es una costumbre que es muy bonita y que la puede tomar. Si no quiere tomarla, no lo haga, solo haga las lecturas bíblicas, pero sepa que en esta época hay una renovación del año y hay un mandamiento bíblico de escuchar la Truá, que nos recuerda la voz del Sinaí, que nos recuerda la voz que en el futuro, que en el pasado resucitó a los muertos para dar la vida eterna por la fe, y que en el futuro resucitará y acabará con la muerte, la sorberá y no habrá más muerte. Entonces, es muy bueno, muy bonito practicar esta alegría. Entonces, se puede comenzar leyendo el versículo de Números 10, que dice: asimismo, en el día de su alegría, en sus fiestas o en sus temporadas señaladas, en el primer día de sus meses, y en este caso, primer día del año, tocarán las trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes como un recordatorio delante del Señor. Yo soy el Señor, es Él el que lo mandó, no es una fiesta para un grupo nada más, es para todo lo que el Señor llamare. Y hay un procedimiento, hay un protocolo de unos alimentos simbólicos que usted puede disponer durante la cena de este viernes 18 de septiembre, de esta fiesta.
La cena no es lo más importante es la lectura de las palabras que hemos dicho, del sacrificio del Señor Jesús y la bendición de los hijos, incluso la copa de vino, el pan, pero hay un ordenamiento, una tradición, le vamos a dar una miradita y juzgue usted si lo puede hacer, si lo desea hacer o no, queda en libertad. Si no lo hace, no agrega pecado. Si lo hace, puede agregar una enseñanza didáctica y puede salir muy bendecido. Veamos los alimentos simbólicos. Lo primero que se come, se debe tener son dátiles. Hay que apresurarse a conseguir los dátiles en Rosh Hashanah o en el Año Nuevo o en Yom Teruah. ¿Y por qué se acostumbra comer dátiles? Porque la palabra dátil se dice tamar, la palma datilera se llama tamar y se asemeja a la palabra tamú, que significa exterminen, lo cual deseamos para nuestros opresores, que se acaben los opresores, el miedo, la angustia, los enemigos gratuitos de carne y hueso y que no son de carne y hueso también. Y entonces aquí hay una fotografía muy hermosa de la palma datilera. En la parte izquierda de su pantalla usted puede ver la palma y en la parte derecha ya el fruto maduro, ya servido en su mesa. Es muy agradable. Cuando la Biblia dice que es una tierra que fluye leche y miel, se está refiriendo a la miel de dátiles, no al panal de abejas. Los panales de abejas son muy posteriores, son de la época romana. En el tiempo de Moisés lo que había era miel de los dátiles de la palma datilera. Entonces, su parecido con exterminen es muy interesante y se come y es tan dulce, ¿verdad? Como hacer un acto profético de que este año nos va a ir bien. Muy bien. Ahora, hay otro alimento simbólico que esto no es de que uno se va a hartar pues de dátiles, sino es un dátil como para no llenarse. Entonces se puede decir esta oración: sea tu voluntad, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, que se extingan nuestros enemigos y adversarios y todos los que buscan nuestro mal, y así se come el dátil. El siguiente alimento simbólico es la granada. La granada, pero en esta época en nuestro país es muy difícil conseguir granada. Si no consigue granada, consigue una sandía, porque la idea es una fruta que tenga muchas semillas. Se dice que la granada tiene 613 semillas, que son el número de mandamientos que el pueblo de Israel desde la antigüedad ha considerado que Dios dejó, 613. Entonces se puede conseguir cualquiera de estas frutas. Aquí está una fotografía de la granada con sus muchas semillas y la otra fotografía tenemos una sandía. Esa sí la conocemos porque es más de nuestra época, de nuestro clima, de nuestros países. Se busca el número de semillas y se puede hacer una oración diciendo que nuestra revelación de tu palabra, nuestros méritos y agrado a ti sea tan numerosos como esta semilla. Se come manzana. La manzana, en un pedacito de manzana, se puede comer cocida con azúcar o sumergida en ella o en miel, porque representa el deseo de tener un año dulce y lleno de felicidad. Yo estaba estudiando hebreo en la Academia de Teacher y cuando estaba en mis primeros cursos de hebreo bíblico, la profesora llamada Karin Lev, ella me estaba dando el curso número 3 o número 4 de hebreo y llegó esta época, entonces yo le dije, Moral, le dije que quiere decir profesora en hebreo, le deseo un feliz año, le dije. Vladimiro me dijo, te agradezco mucho, pero te quiero corregir. Y yo dije, ¿qué error cometí? Te quiero corregir porque tú debes decirme que tenga un año
bueno y dulce. Y me explicó, y es algo que usted va a comprender. Bueno, porque yo deseo un buen año, yo le deseo un buen año a usted, pero como todo es para bien, hay cosas que son malas, que pueden ser bien, pero cuando yo le deseo que sea un año bueno y dulce, es que ni siquiera tenga que tener cosas malas que se conviertan en bien. Dios tiene la capacidad de cambiar aún lo malo en bien. Se dice por los que son espirituales y entendidos en esto que los males son bienes disfrazados porque nada escapa al control de Dios en este mundo. Entonces ella me corrigió a decir un año bueno y dulce. Entonces, feliz año, un feliz año dulce también. Y por eso se come la manzana. Aquí tenemos una fotografía de manzana. Se parte, se puede mojar en miel o en azúcar. Se come también, se prueba o se tiene en la mesa de la cena de este día un zapallo. Ese nombre es extraño, ¿verdad? Pero es para nosotros la calabaza o el huicoy, como le conocemos también, o el huisquil, si no tiene usted una de estas, el huicoy o la calabaza. Y es porque en hebreo la palabra zapallo o huicoy se dice kará, y eso se asemeja a la palabra shetikra, que posee la misma raíz que significa que rompa los malos decretos, decretos de enfermedad, decretos de pobreza, decretos de cualquier naturaleza que sea negativa, que sean rotos. Aquí le muestro la fotografía de una calabaza o de un whisky. Hermosa fotografía. Se las agradezco a mi hermano Edgar Ordóñez, que tuvo la inteligencia de ponerlas en este estudio. Se pone el puerro en una bandeja, pues, en la comida. ¿Y por qué se pone el puerro? Porque en hebreo puerro se dice karti, que es similar al vocablo ikaretu, que significa destruyen. Y lo que decíamos nosotros es que sean destruidos nuestros adversarios. Nuestros enemigos no son de carne y hueso, y a veces sí, pero que se destruyan sus maquinaciones, sus planes, y que nosotros podamos salir adelante. No se come el puerro, puede comerlo o no, pero es para hacer esta bendición y esta dedicación. Ahí hay una fotografía del puerro muy hermosa. Mire, gracias mi querido hermano Edgar Ordóñez, el licenciado Edgar Ordóñez, por su acuciosidad. Acelga, el motivo por el cual se coloca acelga en la bandeja del plato de orden de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, se debe a que en hebreo acelga se dice silca, se asemeja en su raíz a la palabra istalku, que significa desaparezcan. Y eso es lo que deseamos que suceda con nuestros enemigos, que desaparezcan las enfermedades, las penas, las angustias y toda clase de dolores. Y ahí puede usted apreciar la acelga, se ve tan apetitosa que dan ganas de comer una ensalada de acelga, ¿verdad? Y finalmente el último de los elementos de los alimentos simbólicos es o la cabeza de cordero o de pescado. También por nuestras latitudes el cordero no es tan frecuente, eso lo podemos conseguir en Huehuetenango, en los Cuchumatanes o en el altiplano, en las tierras altas de Quetzaltenango, donde hay mucho cordero. Pero si no se tiene cordero, se puede también utilizar la cabeza de pescado, eso es más fácil de conseguir. ¿Y por qué? Porque con esto estamos profetizando que durante el año deseamos ser cabeza y no cola, ser los primeros en entender la palabra de Dios y también ser los primeros en entender la voluntad de Dios. De ver el cordero tan bonito aquí, dice uno cómo uno tiene corazón para comerlo, ¿verdad? Pues no sé cómo tengamos corazón, pero hemos comido, ¿verdad? Y pescado de igual manera. Muy bien, con esto doy por terminada la plática de los alimentos simbólicos. Me hace falta un poquito nada más para concluir. Luego que se come la cena propiamente, después de estos elementos proféticos que he hablado,
como son la manzana, el dátil, la granada, el puerro, etcétera, etcétera. Entonces se hace una comida, puede comer pollo, puede comer pescado, puede comer lo que usted desea, nada más que le dé gracias a Dios antes y después de comer. Este año Yom Teruah, o el día del recuerdo de las trompetas, del sonido de la Teruah, o Rosh Hashanah, o Año Nuevo, el primero de Tishrei del 5781 será este próximo viernes 18 de septiembre del año 2020 al anochecer. Así que este estudio fue un poquito más largo y le deseo un feliz año, pero también que sea dulce. Deseo que los que no tienen trabajo lo tengan y que le vaya bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque este año ha sido bueno, porque has estado con nosotros. Claro, no le han faltado sus aflicciones, sus angustias, pero sobre todo no ha faltado tu mano provechosa y poderosa sobre nuestras vidas. Y Señor, quiero aprovechar para pedirte que a todos los internautas, los que están observando estos estudios en internet, ya sea por Facebook o ya sea por YouTube, que tú los bendigas, Señor. Te ruego por mi hermano Roland, que este año 5781 él vea la dicha de la sanidad en su vida y en su cuerpo, por la sanidad de Sarita de Calderón, Abigail de Cifuentes, Rutilia de Maldonado. Estoy pidiéndote, Señor, por todos los que amigos y mis parientes del lado de mi madre o de mi padre, en Sibilia, en Quetzaltenango, en Cabricán, en otras partes del mundo se encuentren, puedan tener una comunión a través de estos estudios con tu palabra y conmigo, y que los bendigas. Recuerdo de manera especial a un primo de mi mamá, el tío Gustavo, de muy grata memoria, que bendigas a sus hijos y a sus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Estoy orando por todos aquellos que siempre te pido para que tú los sanes, pero sobre todo, Señor, estoy rogándote que a todos los miembros de la Iglesia Visión de Fe en Guatemala, en El Salvador, en Chimaltenango, en la zona 2, en Amatitlán, en el Perú, en cualquier parte del mundo, Señor, que tú les des un año bueno y dulce, que los que quieren casarse se casen bien, que los que quieren ser sanos sean sanados, que los que quieren viajar les salgan bien sus planes, y que tú los bendigas, Señor, y que ya no estemos más bajo la opresión del miedo, del terror y de la aflicción, sino que tú nos das un buen año. Y recordamos, Señor, hoy y en esta noche del 18 de septiembre, el sonido de la Teruah del monte Sinaí cuando trajiste tu palabra para ser revelada, y del sonido de Juan capítulo 5 cuando dice que la voz del Hijo de Dios hará que los muertos sean vivificados, y que ese sonido de la Teruah llegue hasta la resurrección de nuestros muertos o la transformación de nosotros mismos. Gracias, Señor, en el nombre del portador de la divinidad, de tus atributos, en el nombre glorioso del Señor Jesús, te decimos amén. Que Dios lo bendiga y que tengamos todos un feliz y dulce año 5781. El siguiente miércoles le estaré hablando de la cita número 2 de el otoño, que va a ser Yom Kippurín, popularmente conocido como Yom Kippur, pero esa palabra no existe en la Biblia, es la palabra Yom Kippurín. Si a usted le interesó este estudio, vuelva con nosotros de hoy en 8 y estaremos abordando sobre el famoso día del Yom Kippurín. Que Dios nos bendiga a todos y hasta pronto.